Bien, entonces vamos a continuar por acá. Dice lo siguiente, vamos a ponerle acá esto. Dice, esto todos ya lo sabemos, pero para que no se te olvide, ya lo vimos en el ciclo de vida del React. Dice cuando se pasan nuevas props, cuando se pasan nuevas props a un componente, cuando se pasan nuevas props a un componente, también provoca una actualización. Una actualización. Por ende, termina haciendo recursivo el proceso, en este caso el proceso de actualización. Actualización. Esto es llamando el proceso de actualización. Esto es llamando al function component o al método render de un componente de clase, al function component. Entonces dice, cuando se pasan nuevas props o cuando le llegan nuevas props, como lo quieras ver, a un componente, también provoca una actualización. Por ende, termina siendo recursivo el proceso de actualización. Esto es, llamando el function component en cuestión y en las clases al método render. Y a su vez, esto es lo recursivo que ya vimos, y a su vez, actualizando nested components, es decir, componentes anidados. Entonces acá cuando yo digo al método render simplemente es para, ahora sí que para enfatizar simplemente la fase del render. Pero acuérdate que cuando se provoca una actualización, no simplemente va a ejecutar el render para abajo, no. Va a invocar, según sea el caso, pues ahora sí que todo el ciclo. Vamos a ponerle por acá lo que ya vimos. La fase de montado inicia literalmente desde acá arriba. Aquí. Y la fase de actualización empieza literalmente desde acá arriba. Pasando por este, posiblemente por este, dependiendo de cuáles pase, por este y por este. Entonces, pues cuando yo digo el método render, pues está por demás que yo te diga ya, porque ya sabemos. Pero aquí simplemente digo el método render porque estoy hablando de la fase de renderización. Fíjate que la fase de renderización empieza de aquí hacia arriba. Fíjate cómo aquí está el diagramita. Empieza del render para arriba. Entonces por eso yo directamente digo el render. Pero acuérdate que la fase de montado y actualización pues empiezan desde acá arriba literalmente. Como ya lo vimos en su momento. Entonces pues aquí simplemente lo digo para ahorrarme unas palabras. Pero tú ya está por demás que tú lo debes de saber. Entonces ya con esto pues ya hemos visto la segunda fase. En este caso el step 2. Ya vimos lo del trigger. Estamos actualmente en el render. Ya vimos bien en este caso el proceso recursivo, que básicamente es todo este circulote, ya lo vimos. Y ahora vamos a seguir con esta misma fase del paso 2 del render, pero vamos a cambiar ya un poquito de sabor. Ya sabemos que todo esto es recursivo, así que vamos a empezar ya. Vamos a terminar estas últimas notas del paso 2. Vamos a ponerle por acá y empezamos por acá. Ya, tío, ya pasamos lo tedioso de entender que es recursivo. Ya lo sabíamos, pero ya le dimos otro enfoque. Entonces dice, el renderizado, y aquí ya no voy a repetir tanto. Cuando yo diga renderizado, pues tú debes saber e interpretar que el renderizado es para fase de actualización o para fase de montado inicial. Ya está de más, ya nunca voy a volver a repetirlo, a menos de que sea estrictamente necesario, para no ser tan redundante. Dice, el renderizado debe ser siempre un pure calculation. A estas alturas, tú ya deberías de saber lo que es una función pura. Dice, las mismas entradas, la misma input, las mismas entradas, las mismas inputs, la misma salida. Eso es lo que significa un pure calculation. Entonces dice, el renderizado debe ser un pure calculation, un cálculo puro. Eso es las mismas inputs, misma salida.
esto es lo que significa pure calculation. Ya, pues tú ya debes saber a estas alturas porque ya estás en un framework. Dice, dadas las mismas entradas, las mismas inputs, como lo quieras ver por su traducción, un componente debe return siempre el mismo, en este caso JSX. Vamos a ponerle por acá. Dice, cuando alguien, siguiendo con nuestra analogía que ya vimos, con la que estamos trabajando, restaurantes, camareros, etc. Cuando alguien pide una ensalada con jitomate, con tomate, no sé cómo le digan en tu país, no debería recibir ensalada con cebollas. Obviamente, entonces, siguiendo con nuestra analogía, así lo puedes ver para entender un cálculo puro. Dice, dadas las mismas entradas, un componente debe siempre returns el mismo JSX. Siguiendo con nuestra analogía, dice, cuando alguien pide una ensalada con tomates, no debería recibir ensalada con cebollas. Entonces, para que lo entiendas, vamos a continuar por acá. Y luego dice, la rendering se ocupa de sus propios asuntos. Dice, la rendering no debería cambiar ningún objeto o variable que existiera antes de la renderización. Entonces dice, para que lo entiendas con la analogía que estamos viendo, dice, un pedido no debería cambiar. Un pedido no debería cambiar el pedido de nadie más. Entonces dice, vamos a ponerle por acá y ponemos azulito. Dice, el renderizado, la rendering, no debería cambiar ningún objeto variable que existiera antes de la renderización. Viéndolo desde el punto de vista de nuestra analogía, es algo así como que un pedido del cliente no debería cambiar el pedido de nadie más. Por ejemplo, si Juan Pérez pide ensalada con cebollas, pues no debería cambiar el pedido de Patricia que pidió, por ejemplo, un atún. Entonces, pues a eso se refiere. Vamos a continuar por acá. Dice, de lo contrario, puedes encontrarte con errores confusos y un comportamiento impredecible a medida que tu código base crece en complejidad. Entonces, si vamos a meterle con rojo, dice de lo contrario, es decir, si no haces que tus cálculos sean puros, dice de lo contrario, puedes encontrarte con errores confusos y un comportamiento impredecible a medida que tu código base crece en complejidad. Y efectivamente, acuérdate que, por ejemplo, una función pura, por ejemplo, si recibe parámetros, debe detonar siempre la misma salida. En cambio, si una función hace uso, por ejemplo, de una variable global, si cambian la variable global sin que te des cuenta, el resultado puede cambiar porque ya esta variable global es compartida. Un componente, una función debe ser pura, que trabaje con sus propias variables locales y sus propios parámetros y misma salida. Pero ya, como te digo, esto ya lo debes saber tú a estas alturas. Saludos.